Nos acompaña también el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia. Le damos la bienvenida y le agradecemos siempre los minutos que nos dispensa para hablar acá con nosotros en Café con Vos. Doctor, bienvenido. Mucho gusto, don Luis. Un saludo a usted y a toda su audiencia en toda la región. Qué bueno que podemos platicar. Doctor, pasó la Asamblea General de la OEA, arranquemos con este tema, y veía su reflexión en el artículo que publicó en Infobae sobre esa disyuntiva de la OEA, defender la democracia, que es su naturaleza de origen, o desaparecer. Y incluso el embajador de los Estados Unidos fue muy claro en decir que si no hace su trabajo, pues simplemente no tiene sentido estar o formar parte de la OEA. ¿Hacia dónde va la OEA, doctor? La OEA tiene un gran desafío en este momento, después de un siglo muy accidentado. Permítame recordar un poco la historia de la OEA. La OEA se crea en el año 1948 como el organismo regional más importante de las Américas. 35 países miembros. La OEA es técnicamente un organismo regional en el marco de las Naciones Unidas y tiene dos objetivos fundamentales: mantener la paz y la seguridad en la región y defender y promover la democracia y los derechos humanos. Todos los instrumentos de la OEA avanzan en ese sentido y seguramente la década más auspiciosa para la OEA es la última década del siglo pasado, la de los 90, cuando a partir de 1994 se reúne la primera cumbre de las Américas, con 34 países que eran todos democráticos, excepto Cuba, y ponen en marcha un mecanismo para fortalecer la democracia, para ampliar los mercados, para generar desarrollo sostenible, para defender los derechos humanos, o sea, para profundizar para el siglo XXI, el siglo que ahora vivimos, un hemisferio, unas Américas completamente democráticas. ¿Y qué pasó? Hoy día, el año 2025, en vez de tener una dictadura que era la única que había a fines del siglo pasado, tenemos 4. Pero además de tener 4 dictaduras, Venezuela, Cuba primero, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, tenemos 4 o 5 gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos instalados y elegidos en países democráticos, pero cuyos miembros, cuyos gobernantes son sirvientes de las dictaduras, porque le deben a las dictaduras el haberlos llevado al poder. México con López Obrador y ahora con Sheinbaum, Brasil con el único socio vivo de la troika de Fidel Castro, Hugo Chávez y Lula, que iniciaron este proceso, Colombia con Petro, Chile con Boric, que acaba de expresar su condición paradictatorial respecto a cuestiones internacionales, solamente se ha desmarcado en el tema de Venezuela, y Honduras con Xiomara Castro. En ese escenario, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que este siglo empieza con este impulso antidemocrático que lleva a Chávez con el petróleo y el dinero venezolano y que le permite que la dictadura cubana se recree y se expanda. Y en esa recreación y en esa expansión, no solamente que destrozan democracias en la región, sino que ocupan la Organización de Estados Americanos. ¿Y cómo hacen para ocupar la OEA? Empiezan a sobornar a pequeños países del Caribe, llegan a formar Petrocaribe y con todos esos votos, más los que controlan, van a una elección el año 2005, después de producir técnicamente un golpe de Estado contra el secretario general Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente de Costa Rica, que había sido elegido 2 semanas antes. Inventan contra Rodríguez un caso de corrupción. Cuando él se va a defender, generan un escándalo y lo fuerzan a renunciar. Y cuando viene la elección del 2004 para el 2005, empatan 17 votos a 17 votos el naciente grupo castrochavista liderado por Hugo Chávez, integrado en ese momento por Venezuela, por países del Petrocaribe, por el Brasil. Lula ya había llegado a la presidencia del Brasil y logran poner en la Secretaría General a Miguel Insulza, que maneja la OEA durante 10 años ignorando todos los principios,
de libertad, de democracia y derechos humanos, haciendo que operadores del socialismo del siglo XXI copen organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para perseguir a los defensores de la democracia y proteger a los violadores de derechos humanos, todo lo contrario de lo que es su objetivo, y para tolerar la expansión dictatorial en la región. Después de eso viene la elección de Luis Almagro, que es secretario general del 2015 al 2025, acaba de cesar. Almagro llega de la mano del socialismo del siglo XXI, pero se voltea. Y se voltea a partir de los informes que hace para Venezuela, señalando que Venezuela es una dictadura. Después señala que Cuba es una dictadura jinetera. Con un poco más de tibieza señala a la dictadura de Nicaragua. En el tema de Bolivia hace unos virajes y termina señalando que Evo Morales había violentado el orden democrático, pero en los hechos, como la Organización de Estados Americanos es una organización política donde los votos representan lo que los gobiernos piensan o quien controla a los gobiernos, lo que se produce en los últimos años es un cambio de la política exterior de Estados Unidos con el presidente Biden, y eso acota y reduce las posibilidades del secretario Almagro, que deja a la organización cumplidos los 10 años, 2 periodos, y es electo el actual secretario general. El actual secretario general, que no quiere decir que Venezuela, Nicaragua y Cuba son dictaduras, que se ve muy cerca de lo que es la penetración china y los aliados, y que ha generado una apuesta de política exterior, una presentación de política exterior de los Estados Unidos en la Asamblea General de la OEA de la semana pasada, donde Estados Unidos ha dicho con claridad: nosotros queremos que el tema de Venezuela termine, porque no se puede tolerar que un país donde el pueblo ha ganado una elección, el usurpador a través de la violencia se mantenga ahí y esta organización no haga nada. Y ha puesto en la otra mano el ejemplo de Haití. Y entonces la combinatoria ha sido la de decir: o la Organización de Estados Americanos cumple los principios y objetivos para los que ha sido creada, o Estados Unidos, que financia un poco más del 50% del presupuesto, no tiene interés de... O sea, Estados Unidos está haciendo eso no solo con la OEA. La política exterior del presidente Trump 47 respecto a los organismos multilaterales es muy crítica. Ha sacado a Estados Unidos de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque ahí los que están electos para manejar ese organismo son las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Bolivia. O sea, ponen a los violadores de derechos humanos a dirigir una organización que debería más bien perseguir a esa gente. Está mirando con un ojo muy crítico a la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo pasa con la UNESCO, y ahora el tema de la OEA marca una diferencia muy clara. Pero en el tema específico de la OEA hay una constatación de realidad objetiva que nos toca a todos. Hay 4 dictaduras que ejercen el poder con terrorismo de Estado, donde hay presos políticos, exiliados políticos, y dictaduras que además matan no solamente en su territorio, sino extraterritorialmente. Es el socialismo del siglo XXI. Y la Organización de Estados Americanos no puede seguir en una posición pasiva. O sea, la opinión que yo he dado analizando toda esta realidad objetiva es que la OEA está en una encrucijada, está en un momento clave para su existencia, porque o defiende los principios y valores de derechos humanos y democracia y libertad y ayuda a recuperar a los pueblos su libertad en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia, o simplemente se va a extinguir junto con las dictaduras a las que está protegiendo. Porque hoy día la Organización de Estados Americanos, por acciones, omisiones o simple incumplimiento de sus obligaciones, está tolerando y está protegiendo las dictaduras de la región. Ante esa disyuntiva, doctor Sánchez Berzaín, ¿cómo ve la posición del actual secretario, el señor Albert Randín, que pareciera desentenderse, ¿no?, de esas dictaduras a las que usted menciona, porque dice la de Cuba, pues hace tiempo que no está aquí metida aquí ya. La de Venezuela no sé si está o no está, hay que hacer un estudio profundo, jurídico, para ver si forma parte o no forma parte. La de Nicaragua ya se fue y no hablemos de los que ya se fueron. Y la de Bolivia, pues, no son tan malos como los otros. O sea, esa posición de guardar distancia,
del principal problema que tienen las Américas, no dice nada bueno del presente y futuro de la OEA y del secretario general. Mira, esa es una forma de complicidad. Esa es una forma de generar una narrativa simplemente para proteger a las dictaduras. Nadie se ha ido de la OEA. La OEA tiene 35 miembros. Estaba suspendida Cuba y en el periodo de Insulza le permitieron el reingreso. No está representada porque la dictadura de Cuba no quiere, pero forma parte de la OEA. La Carta Constitutiva de la OEA está firmada por Cuba y de ahí no hay salida. Venezuela ha retirado a su representante y le han retirado el representante cuando el gobierno de Guaidó tenía representación ahí. El tema de Nicaragua es una confesión de los crímenes que Nicaragua comete y el hecho de retirar sus representantes no excluye ni mucho menos a la obligación del Estado que está hoy día oprimido por un régimen dictatorial criminal. Estamos viendo el fenómeno de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que son una sola organización criminal. Y si el secretario general, que es un diplomático de experiencia, que es un hombre con estudios y con razonamiento, no puede reconocer aquello, quiere decir que hay una forma de complicidad muy grave que precisamente genera el planteamiento de los Estados Unidos. Porque aquí, en diplomacia, mucha gente puede querer hacerse al tonto, pero nadie es tonto, ni el que maneja una posición de engaño, ni al que quieren engañar. Hay dictaduras, las dictaduras están en contra de los principios, no solamente de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana, están en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que ya reconoce como derecho humano, que es un instrumento obligatorio, la democracia. Están en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos, violentan el Estatuto de Roma, están en el ámbito de lo que es la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional y una cantidad más importante de tratados. Entonces, este no es un tema en el cual se pueda continuar en una actitud cómplice, tolerante, pidiendo más informes, porque la realidad objetiva es demasiado clara. Miles de presos políticos, decenas o centenas de muertos, asesinados, millones de exiliados y perseguidos y un sistema de delincuencia organizada que ha convertido a esos países, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, en narcoestados y en bases de agresión contra las democracias del resto de la región. Algo positivo de esa asamblea, ¿verdad?, fue la elección como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Rosa María Payá, hija de un opositor cubano que fue asesinado por ese régimen. ¿Qué tanta efectividad puede tener o qué tanta preponderancia e empuje le puede dar Rosa María Payá a la CIDH, que ha sido una de las instancias más beligerantes, doctor, que ha tenido la OEA, que hace su trabajo, presenta sus informes de manera clara sobre la violación a los derechos humanos, pero al pasar a los escritorios de los embajadores o de los representantes de los países, ahí en el plenario de la OEA, se quedan en lecturas y nada más? La CIDH ha empezado a volver a funcionar en los últimos años cuando se han cambiado algunos de sus componentes. En el tiempo de Insulza se puso componentes que respondían directamente al socialismo del siglo XXI y no pasaba nada. Ahora, con la llegada de Rosa María Payá, eso se va a fortalecer. Y es de esperar que hayan más informes y más rápidos. Yo quiero decirle que hay dos informes que son notables de la CIDH. El informe que reconoce y señala que la dictadura de Cuba es responsable del asesinato de Osvaldo Payá, el padre de Rosa María. Ese informe ha tardado cerca de 11 años en tramitarse. El otro informe, un informe que se hace sobre la masacre del Hotel Las Américas, las dos masacres del Hotel Las Américas en Bolivia, y que señala que es Evo Morales y su gobierno los responsables de esa masacre. La masacre fue el año 2008. Se hicieron las denuncias al año siguiente y el informe se ha emitido el año 2023-24. O sea, calcule usted el tiempo que eso ha tardado. Han tardado otros 12 o 13 años. O sea, para hacer un informe que constata hechos evidentes, informe que podría ser despachado en 3 o 6 meses, no en años,
y que además lo único que hace es abrir la competencia para que se pudiera juzgar el tema en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene como sede a San José de Costa Rica, si es que el Estado afectado no indemniza a las partes. Obviamente, en el caso de Rosa María Payá no va a haber aceptación de una indemnización, no hay esa posibilidad, y eso va a terminar en la Corte. Pero en el caso de los afectados por la masacre del Hotel de las Américas, ya están en negociaciones y ahí eventualmente, con una buena indemnización, ahí se va a quedar. Lo que no quita el carácter criminal de que el socialismo del siglo XXI mata. Ahora, hay una cantidad de miles de denuncias sobre hechos parecidos o sobre violaciones de derechos humanos. En Venezuela han matado, por ejemplo, al general que salvó a Chávez y lo mantuvo en el gobierno, el general Baduel. Él era un preso político y ha terminado muerto. Esa es una investigación que señala al régimen castrochavista de Venezuela como por haber matado en prisión a Baduel. Y no solamente hay una cantidad de gente que ha muerto. ¿Se acuerda usted del piloto de helicóptero, el señor Pérez, en Venezuela, que fue acribillado después de rendirse? Oscar Pérez. Oscar Pérez. En el Ecuador, en plena campaña electoral, han asesinado al candidato que hoy día sería presidente, Fernando Villavicencio, y nadie dice nada. Han juzgado localmente a los sicarios y los autores mediatos o intelectuales, que todo el mundo sabe quiénes son, porque para saber quién manda a matar a alguien solo hay que saber quién se beneficia con esa muerte. Están intactos. En el Perú han matado al teniente venezolano que estaba asilado. Ojeda. Y han agarrado a los sicarios y están llegando ¿a dónde? A la dictadura de Venezuela, que tiene la autoría intelectual. Pero esas investigaciones que pudieran ser más rápidos tardan años. Le estoy poniendo el caso de Osvaldo Payá, de 10 a 12 años para investigar un hecho que tiene prueba preconstituida. Entonces esperamos que las cosas mejoren en la CIDH. Obviamente esta CIDH es mejor que la del tiempo de Insulza, que era una CIDH protectora de los violadores de derechos humanos, del socialismo del siglo XXI. Y en el tema de la OEA, la situación es muy clara. O la OEA cumple sus funciones, o la OEA no tiene motivo de ser financiada, no solo por Estados Unidos, sino por el resto de los países. El resto de los países que ponen aportes, pero que lo hacen no para que una burocracia se establezca ahí y en 3, 4 o 5 años emita un informe diciendo sí, que en Nicaragua se violan los derechos humanos, o que en Bolivia se ha violado la democracia o se ha hecho fraude electoral, para que hagan cosas concretas. Las dictaduras no pueden existir. Las dictaduras son una anomalía, representan crimen, violación de principios internacionales y fundamentalmente de la libertad y los derechos humanos. Y Cuba tiene 66 años, la dictadura, la de Venezuela va a 25 o más, la de Nicaragua en su segunda etapa desde el 2007, la de Bolivia desde el 2006, 2007 también, con una interrupción de un año donde salió el dictador, pero no la dictadura, y todos tranquilos. Eso no puede seguir así. Doctor, hablando de asesinatos políticos, acaba de ocurrir uno en Costa Rica, del mayor en retiro Roberto Sancam. Un sicario llega en San José, llega a su apartamento, le dispara, le propina 8 balazos y acaba con su vida. Y esto demuestra una vez más que el alcance de los tentáculos de cualquier régimen que forma parte del castrochavismo llega más allá de las fronteras. Mire, yo he escrito varios ensayos publicados y análisis, y el centro de esos análisis es el socialismo del siglo XXI mata. Y mata con impunidad. Mata en Cuba. Mire la gente que han matado el 11 de julio, la próxima semana se van a cumplir 4 años de ese levantamiento popular que no ha cesado, pero que solamente pedía pan y vida. Y los han metido a la cárcel, los torturan y hay muertos. Gente en Cuba muere en las cárceles. En Venezuela matan, han perdido la elección el año pasado y para sostener su fraude electoral han matado más de una veintena de ciudadanos, han tomado miles de presos políticos, los torturan y hay gente que ha muerto el año pasado después de la elección en condición de prisión política.
En Nicaragua matan. En Nicaragua se han producido en los procesos electorales en dictadura varios atentados y se han producido muertes. Han exiliado, han apresado y han exiliado prácticamente a todos los defensores de la libertad y la democracia, candidatos y líderes. Usted es uno de ellos, un periodista independiente, exiliado y perseguido. Y ahora acaba de producirse el asesinato este mayor que usted dice que era un acusador activo de la dictadura de Ortega y de Murillo, y ha muerto. Y ha muerto además asesinado. ¿A quién señala ese asesinato? Ese asesinato señala a la gente que está incómoda con las acusaciones que hacía este patriota. Entonces, el socialismo del siglo XXI mata. En Bolivia han matado cantidad de gente. Evo Morales ha producido muertos hace unas pocas semanas nomás, con una serie de bloqueos y unas confrontaciones dentro de su propia estructura dictatorial. Pero empezaron asesinando en octubre del año 2003 una cantidad de gente para producir el derrocamiento del gobierno constitucional, y el informe de la CIDH muestra que la dictadura de Bolivia mata porque eso fue lo que hicieron en la masacre del Hotel Las Américas. Entonces, nadie está seguro mientras no se haga respetar este principio de que las dictaduras tienen que cesar. Operan internamente con terrorismo de Estado, pero además operan internacionalmente con terrorismo internacional, porque ese asesinato que se ha cometido en Costa Rica contra este ciudadano refugiado o asilado nicaragüense es un acto de terrorismo internacional, como fue un acto de terrorismo internacional el asesinato del teniente también refugiado político venezolano en Chile. Entonces, podemos hacer una larguísima lista de casos y vamos a encontrar que la actitud repetitiva del socialismo del siglo XXI, de las dictaduras, es matar. Y no tendrían por qué hacer otra cosa porque son la expansión de la dictadura de Cuba, que desde 1959 viene haciendo eso. Tomaron el poder y empezaron a fusilar sin ningún tipo de proceso. Después organizaron los ejércitos de liberación nacional, las guerrillas, las agresiones, el terrorismo, el narcotráfico en toda América Latina, incluso en el África. ¿Por qué tenía que haber cambiado eso? Lo están haciendo en pleno siglo XXI, y estamos viendo cómo, utilizando a su operador, que es Petro, presidente de Colombia, acaban de evitar o de suspender la posible extradición del líder de las FARC, diciendo que tiene que quedarse en Colombia para negociar la paz. De nuevo. Es parte del descaro. Para finalizar, doctor, en el caso de Nicaragua, la dictadura de Ortega y de Murillo deciden aislarse más. O sea, se salen de la UNESCO, se salen de la OIT, se salen del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, apoyan a Hamas, apoyan a Palestina, apoyan a Irán. Es decir, hay una actitud de desafío hacia Estados Unidos y hacia los aliados de Estados Unidos y un aislamiento del mundo democrático. ¿Le funcionará? Bueno, esa es la política de todas las dictaduras. Eso no es una creación de Nicaragua. Es la repetición de la instrucción que le da Cuba como a dictadura satélite. Lo ha hecho Cuba, lo ha hecho Venezuela, lo ha hecho Nicaragua, lo ha hecho Bolivia. Lo han hecho los gobiernos paradictatoriales de Colombia con Petro, de Brasil con Lula, semejante país que está liquidando la política exterior de esa potencia. Lo ha hecho México con Sheinbaum. Entonces, ¿qué espera? Y dependiendo de los temas, también Chile se pone de acompañante con Boric, porque ese es un dogma no anti-Estados Unidos, no anti-imperialista. Utilizan la narrativa anti-imperialista, pero en verdad están contra la libertad, en verdad están contra la democracia, en verdad están contra la paz. Están violando los fundamentos de la paz y seguridad internacionales, apoyando y protegiendo el terrorismo internacional, que ellos además financian. ¿O acaso Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia no son bases de Irán en las Américas? ¿Acaso no están armados con equipamiento militar ruso y tienen una cantidad de créditos y de soporte chino? O sea, es el eje de las dictaduras, el bloque de las dictaduras, porque Irán es una dictadura teocrática, Rusia es una dictadura de corte nacionalista, China es una dictadura comunista, y estas son dictaduras que no tienen coincidencias, digamos, ideológicas con Rusia o con Irán, pero tienen una subordinación
en función del enemigo común, que es la paz, la libertad, los derechos humanos. Tienen las mismas prácticas criminales para detentar el poder y eso los une. Así es. Bien, doctor, gracias por habernos acompañado y siempre por esa exposición tan clara que nos ayuda a entender un poquito mejor el fenómeno de las dictaduras, la lucha de la democracia contra las dictaduras, de la libertad en contra del totalitarismo. Le dejo unas palabras para que se despide la audiencia que siempre agradece su comparecencia en Café con Vos. Todo está poniéndose muy claro. Los cambios de política exterior en países como Estados Unidos, Argentina, Italia, los movimientos al interior de la OTAN, el propio Panamá, El Salvador, están dando un giro al escenario internacional donde las dictaduras están claramente señaladas como grupos criminales y ellos saben que su tiempo se está acotando. Les han cortado las manos con sus instrumentos de guerra asimétrica, les han cortado la migración forzada, está combatiéndose más efectivamente el narcotráfico de cocaína y de fentanilo, se están atacando a los grupos de crimen común y crimen organizado que las dictaduras usan para desestabilizar las democracias y hay avances importantes. Eso sumado al hecho de que las dictaduras no tienen pueblo, no tienen economía, no tienen narrativa y no tienen opciones, vislumbra un corto plazo muy, muy interesante en el que podemos ver cesar las dictaduras en América Latina. Doctor Sánchez Berzaín, un abrazo y hasta la próxima que podamos tomarnos otro cafecito. Cuídese. Mucho gusto.